en Start Speaking English este 2022. Inscríbete hoy en openenglish.com. Bueno, recibimos en RPP a la abogada Gloria Cano. La conocemos desde hace mucho tiempo por su largo trabajo en beneficio de víctimas de la violación de los derechos humanos, particularmente, me parece, desde APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú, una de las más antiguas asociaciones dedicadas a este tema. Y por esa razón, Gloria Cano participó como una abogada de las víctimas en el proceso que llevó a la condena de Alberto Fujimori el año 9 a 25 años de cárcel. Señora Cano, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos, por favor, cuál es su reacción, cómo explicaría usted a las personas que no son versadas en derecho su reacción ante el anuncio de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Bueno, la verdad que con sorpresa, pero también con mucha indignación. ¿Sorpresa de verdad? ¿No se esperaba usted? O sea, venía especulando mucho, ¿ah? Bueno, nosotros nos enteramos de la existencia de este habeas corpus el día miércoles, cuando comenzaron los medios de prensa a decir que se estaba discutiendo en ese momento un habeas corpus presentado a favor de Alberto Fujimori. Anteriormente no sabíamos. Se han presentado muchos habeas corpus a favor de Fujimori y hemos ido haciéndole seguimiento, pero de este en particular nosotros no teníamos conocimiento. Se escapó, pasó bajo la radar. En realidad es un habeas corpus presentado en abril del año 20 a un juez constitucional de Ica. Y es a partir el propio doctor Nakazaki dice que tampoco se había enterado de la existencia de este habeas corpus, ¿no? Bueno, ahora, ¿lo ha podido leer usted? Son 8 páginas, mientras que el de Nakazaki creo que es 300 páginas, ¿no? Bueno, lo que sabemos nosotros de este habeas corpus es que ha sido presentado efectivamente en Ica, lo ha sido desarrollado más por los medios de prensa, y sí nos causó mucha sorpresa porque nosotros llevamos el caso tanto Barrios Altos como el caso Cantuta ante la Corte Interamericana, y hay un procedimiento de monitoreo de parte de la Corte Interamericana sobre el cumplimiento de las sentencias en ambos casos. Y el procurador supranacional es el que emite los informes hacia la Corte. Entonces, el procurador supranacional, sabiendo que, entiendo yo que él tomaba conocimiento de la existencia de este habeas corpus, ya que quien sale a juicio en esos habeas corpus es el procurador del Poder Judicial. Entiendo que debe haber tenido alguna comunicación, esta nunca fue remitida a la Corte y por lo tanto para ponernos en conocimiento a los representantes de las víctimas de la existencia de un posible proceso ante el Tribunal Constitucional sobre esto. Por eso le digo, con sorpresa y después con indignación ante conocer el fallo. De acuerdo. No sé si ha escuchado la entrevista que hemos hecho antes. Yo quisiera que me precise usted, porque he quedado un poco confundido, sobre el concepto de indulto humanitario. ¿Ese concepto existe en nuestro derecho positivo? A ver, hay determinadas circunstancias en que se señala de que se pueden dar algunas cortes de este tipo de indultos por las circunstancias que está viviendo algún condenado, ¿no? Ya se ha aceptado indultos humanitarios, incluso cuando se lleva este ámbito a la Corte Interamericana, la Corte señala que si bien es cierto, las personas que han sido condenadas por graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, no hay esa prerrogativa de indultos o de corte de condenas, pero que estando a las circunstancias que tampoco se puede permitir que se agrave la situación de salud, de integridad de cualquier persona condenada a este tipo de delitos, cuando la carcelería va a agravar su situación, es posible, ¿no?, evaluar el recorte de la pena de cualquier de estas personas dándole este tipo de indultos humanitarios. Entonces hay una práctica de indulto humanitario, aunque el concepto no exista como tal en nuestro ordenamiento legal. Efectivamente, hay una práctica dada para determinadas personas cuyas circunstancias personales de salud implicarían un agravamiento
dentro de la cárcel. Pero sí, sabemos también nosotros que ha habido un abuso también de ello. Recordemos el caso de Crucillat, que se lo dio por una situación médica y que después lo vieron todo el mundo tranquilo en la playa disfrutando de la vida, ¿no? sí. Por eso es que la Corte Interamericana, cuando evalúa, cuando nosotros llevamos, cuando el presidente Kuczynski en ese tiempo otorga el indulto humanitario a Alberto Fujimori, nosotros presentamos ante la Corte Interamericana un pedido de revisión de este indulto. Y la Corte señala en su resolución del 30 de mayo del 2018 que en determinadas circunstancias puede evaluarse el otorgamiento de este indulto, pero con determinados parámetros. Claro que Reconocimiento de responsabilidad del hecho ocurrido, el pago de la reparación civil ordenada judicialmente, ¿no? Que se haya colaborado con la justicia y que también se tome en cuenta a las víctimas, que se tome en cuenta a las víctimas de estos casos. ¿Qué quiere decir tomar en social. cuenta? ¿Qué quiere decir tomar en cuenta? ¿Quién debe tomarlas en cuenta y cómo se expresa eso que usted llama tomar en cuenta? Y tomar en cuenta tendría que haberles consultado a las víctimas, tendría que habérseles puesto en conocimiento a las víctimas que piensan del otorgamiento de un indulto. De acuerdo. Ahora, una pregunta que me permito hacerle, que la lleva al límite entre su calidad de abogada y su calidad de ser humano. Las víctimas, sabemos, no olvidan cuando pierden a un ser querido, a un hijo, a una madre, a un hermano, a un cónyuge. Las décadas pasan y la memoria persiste, tenaz. Lo vemos en Europa, con los procesos que se llevan a cabo después de 70 años de hechos cometidos. Y lo vemos en América Latina en varios lugares. De manera que efectivamente uno nunca olvida cuando un pariente cercano es asesinado, el cuerpo es despedazado, quemado con gasolina, enterrado en un pampón. De manera que comprendemos eso perfectamente. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones víctimas o asociaciones de víctimas podrían estar de acuerdo con un indulto humanitario llegadas las circunstancias? Su opinión sobre este punto. Sí, no, las víctimas lo han señalado. Tanto Gisela Ortiz como otras de las víctimas que dicen, nosotros no nos oponemos a un indulto humanitario, pero no un indulto fraudulento, no fraguando documentos, no con componendas políticas, sino que efectivamente se compruebe que la persona efectivamente está mal de salud, que efectivamente las condiciones carcelarias, que no son las de cualquier reo, perjudican su salud, pero que también se realice adecuadamente, que haya un reconocimiento de responsabilidad. Entonces, las víctimas han dicho con total claridad, no se opondrían a un indulto en esas circunstancias. Pero lo que pasa aquí es que pongámonos que efectivamente Alberto Fujimori está grave y que las condiciones, a pesar de ser excelentes las condiciones a comparación de otros reos, las circunstancias de su detención agravan su salud, podrían pedir el indulto, pero también Alberto Fujimori ha tenido tiempo y su familia tiene tiempo como para pagar la reparación que debe, pedir disculpas a los deudos, hacer un reconocimiento de su responsabilidad y pedir el indulto. Las víctimas no se van a oponer si es que se lleva a cabo con esas, pero lo que han preferido es pisotear los derechos de las víctimas, reírse de las víctimas. Hace muy poco, ¿quién terruqueó a la señora Rayra Cóndor? ¿Quién ha estado terruqueando a Gisela Ortiz? ¿Quién ha estado diciendo que las víctimas de la conducta eran terrucos? En vez de reconocer que eran víctimas, que se les hizo un daño, han preferido pisotear la dignidad de los familiares, pisotear la dignidad de las víctimas y después simplemente pasar por encima de los estándares interamericanos, pasar por los propios estándares constitucionales para validar un indulto fraudulento. Muchas gracias, señora Gloria Cano. Recuerdo que usted es abogada de las asociaciones de víctimas, en particular desde su asociación pro derechos humanos llamada APRODE. Muchas gracias y muy buenas noches, señora Gloria Cano. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a la excongresista de la bancada fujimorista, Carla Schaefer. O podemos ir directamente con la señora Schaefer. Señora Schaefer, buenas noches.
Buenas noches, señor Carvalho. No sé si ha escuchado usted a los abogados que hemos entrevistado. Usted no es abogada, pero usted es una persona que ha manifestado siempre convicciones en su actividad política y queríamos saber cómo reacciona usted ante los argumentos jurídicos que hemos escuchado de una parte y de otra. Bueno, yo respeto las posiciones y los derechos que ellos puedan tener ante las instancias donde quieran apelar este fallo que hoy da el Tribunal Constitucional, ¿no? Es una lástima que hay personas que han dicho que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ellos saquen un pronunciamiento, lo cual luego pienso que es inconveniente por ellos, ¿no? Si es la instancia donde podrían apelar este fallo del Tribunal Constitucional, que en nuestro país es la máxima instancia sobre la apelación de una sentencia, la Corte Interamericana el día de hoy ya está ellos dando su opinión y eso es contraproducente por parte de ellos, ¿no? ¿Por parte de quién? ¿De los funcionarios de la Corte o de las víctimas que han anunciado que acudirán a ella? No, no. Usted ha de haber visto el Twitter que ha mandado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado nuestro país. Pero no se pronuncia sobre ella, porque no se conocen los argumentos. Lo que dice es que va a supervisar y que deben ser tomados en cuenta los parámetros fijados por la Corte. Eso no es adelantar opinión. Me parece que están adelantando una opinión. Esa es mi simple opinión y respeto la de usted. Yo he visto el comunicado de la Corte, pero también el del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, y se invoca a respetar los parámetros que hacen válido un indulto humanitario. Pero en fin, al margen de ese punto, ¿cuál es su opinión? Usted está un poco distanciada de la política, no sé, no he seguido mucho su actividad estos últimos meses, pero cuando mira desde la perspectiva que es la suya ahora, ¿qué es lo que piensa de lo que este fallo del TC viene a jugar en nuestra coyuntura? Es decir, estábamos mal ya antes del jueves, pero ahora estamos peor. Bueno, definitivamente pienso que no es el momento adecuado porque está siendo utilizado políticamente por el gobierno de turno ante tanto escándalo y tanta denuncia con bastante información dada por la prensa especialmente y que aprovechan esta situación, ¿no? Pero yo contenta por la familia, por el ingeniero Fujimori, que está con una salud bastante deteriorada, especialmente por la fibrosis pulmonar que le aqueja hace casi 2 meses. Él es totalmente codependiente de un oxígeno. Creo que es el momento de que él pueda gozar de su familia, de sus nietas, estos últimos años de vida que puede tener una persona a los 83 años, especialmente por la situación de salud que él tiene, ¿no? Él ha cumplido una pena bastante larga. Yo considero que la sentencia no ha sido la más adecuada, que ha habido errores en el gobierno del ingeniero Fujimori, sí, claro que sí, como también ha habido muchos aciertos, ¿no? Yo lo considero una de las personas que cambió la historia de este país, la historia que vivíamos en los años 90, especialmente. Creo que yo tengo 56 años, hemos podido vivir lo que se vivía en los años 90 y los 80 en nuestro país, ¿no? Entonces, hay decisiones que se tuvieron que tomar en ese momento, como hay cosas que no estoy de acuerdo que se hicieron y que pienso que muchas de las personas que cometieron esos errores están en la cárcel y han pagado esos actos equivocados que se hicieron. ¿Cuáles son esas cosas en las que piensa usted? Bueno, considero que los actos que pasaron en La Cantuta o Barrios Altos no fueron las formas adecuadas de poder enfrentar una lucha contra el terrorismo. Hay exceso, vulneración de derechos humanos, como lo hubo también
en el gobierno de Belaúnde y el señor Alan García en su primer gobierno, y los cuales nunca, quedaron en la impunidad, como es Soras, Cuti, Cayara, Apomaca. Hay también procesos y hay también condenas sobre actos cometidos en esos sí, pero dos a los presidentes de ese entonces nunca se les tipificó una autoría inmediata. Sí, bueno. Seamos realistas, no, o me vas a decir que sí. No, pero es que no hubo pues condecoraciones, ascensos, respaldo a los militares que habían participado en estos actos. Acá no estamos hablando del manejo de las instituciones, que hoy vemos que la institucionalidad y el Estado de Derecho se ha perdido en nuestro país, no existe, ¿no? Vemos una fiscalía sorda, ciega y muda, ¿no? Son los actos lo que se tiene que juzgar. Y acá hubo una vulneración porque no hubo una estrategia adecuada para combatir al terrorismo y hubieron excesos, y los presidentes de ese entonces, en el periodo 80 al 90, nunca fueron juzgados. Sí. ¿No? Ahora, señora Schäfer, lo que llama la atención, ya juzgando como lo ha hecho usted desde el punto de vista político, es que antes de este fallo parecíamos asistir a una forma de acercamiento entre el fujimorismo, que usted representa también, y Perú Libre, es decir, un partido comunista, puesto que escuchamos al ministro Condori en el Congreso hacer un gran elogio a un ministro fujimorista de los años 90. Bueno, pero tú eres una persona con una trayectoria en el periodismo y una persona que se ve con la soga en el cuello por sus propios actos, por sus propios dichos, pues quiere pasarle la mano a todo el mundo, ¿no? Y de ahí a de que tú tengas una alianza con un partido que tiene un nivel de ministros, disculpa la palabra, totalmente prontuariados, que parece que los buscara a ver quién tiene más antecedentes para nombrarlo. Ojo, bueno, eso lo dicen ustedes la prensa. Así es. Y el señor Castillo, ante las pruebas obvias que ustedes, la prensa, han presentado, ¿no? Porque ya sería el colmo que digan que también el fujimorismo no se preocupe, no tiene que defenderse de eso. Muchas gracias por su presencia en RPP. Encantada. Muy buenas noches, señora Carla Schäfer, ex congresista, representante por Piura de Fuerza Popular. Es la hora de darle la palabra a Jaime Chincha, que nos dirá de qué está hecho hoy. Nada está dicho. Jaime, buenas noches. Fernando, ¿cómo estás? En minutos, nada está dicho, conversamos con José Miguel Vivanco, abogado, defensor de derechos humanos, que ha seguido el caso peruano desde fines de la década de los 90, desde el directorio y la división de Américas de Human Rights Watch. También estará con nosotros Elio Riera, abogado del expresidente Fujimori, para escuchar también la versión de la defensa legal del expresidente. Y finalmente nos salimos del tema que ya es el monotema, digamos, pero queremos meternos en la decisión que está entreteniendo la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, de desviar Servir desde PCM al Ministerio de Trabajo. Vamos a conversar con la presidenta de Servir, Yaneiri Boyer. En minutos, nada está dicho. Muchas gracias, Jaime. Ya conocemos cuál es la agenda, no nos queda sino sintonizar bien entre 9 y 10. Nada está dicho con Jaime Chincha. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan todos un buen fin de semana y nos veremos, si todo está bien, el próximo lunes a las 8 de la noche a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.